A todas y todos, sean bienvenidos a la rueda de prensa para la presentación de la segunda entrega del Monitor de Salud en Jalisco. En presidium nos acompaña Raúl Flores, presidente de Coparmex Jalisco. Jorge Rocha, director general del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Augusto Chacón, director de Jalisco, ¿Cómo vamos? Gabriela Vázquez, decana de la región Centro-Occidente de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey en Guadalajara. Y Azucena Rojas Parra, decana regional de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Para dar inicio, cedemos el uso de la voz a Raúl Flores, presidente de Coparmex Jalisco. Muy buenos días a todas y todos. La verdad es un gusto que nos acompañen el día de hoy. Es un gusto también saludar a Jorge Rocha, director general del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Jorge, bienvenido. Augusto Chacón, director de Jalisco, ¿Cómo vamos? Con gusto. A Gabriela Vázquez, decana de la región Centro-Occidente de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey en Guadalajara, y a Azucena Rojas Parra, decana regional de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Bienvenidas. Gracias por su colaboración y acompañamiento en esta presentación y gracias, por supuesto, a todos los medios de comunicación que el día de hoy nos acompañan. Hoy queremos hablar de un tema que toca la vida de millones de personas en Jalisco, la salud. Porque cuando el sistema de salud falla, se siente en la casa, en el trabajo y en el bolsillo. Desde que asumí la presidencia de Coparmex Jalisco, la salud ha sido un eje principal en nuestro trabajo. No solo como un tema de política pública, sino como un factor que impacta directamente en el bienestar, la tranquilidad y la productividad de las personas. Esta preocupación ha estado presente de manera constante entre las empresas, a partir de lo que viven día a día sus colaboradores y colaboradores dentro del sistema de salud pública. Por ello agradezco a Jalisco ¿Cómo vamos? Y al Tecnológico de Monterrey por sumarse y hacer posible el monitor al sistema de salud en Jalisco, el cual es una herramienta para aportar información que ayude a mejorar la calidad de vida, la eficiencia del sistema a partir de indicadores claves. En esta segunda entrega, además de actualizar datos, quisimos reforzar un tema que consideramos prioritario y además requiere la participación de todas y todos. Por eso incorporamos mesas de trabajo con instituciones del sector salud, el sector empresarial y la academia, convencidos de que solo con una visión compartida se puede construir soluciones que realmente mejoren la atención a las personas. El monitoreo analiza el sistema a través de 5 dimensiones fundamentales: estructura del sistema, acceso y cobertura, atención y servicios, carga de enfermedad y presupuesto, además de financiamiento. Los resultados muestran avances como el crecimiento de los servicios de salud pública en la entidad, pero también confirman retos que hoy ya están sintiendo las y los usuarios, particularmente en la disponibilidad de médicos en contacto directo con la población y la capacidad del sistema para atender la demanda. Asimismo, sigue siendo preocupante que cada vez más personas recurran a servicios privados para atenderse, no por elección, sino por necesidad, lo que evidencia desafíos estructurales en el sistema público. Desde Coparmex Jalisco reconocemos que muchas empresas impulsan buenas prácticas en materia de salud, ofreciendo seguros de gastos médicos mayores y menores, y esto refleja un compromiso con el bienestar de su gente,
pero también deja claro que es necesario generar mejores condiciones para ampliar esas prestaciones, ya que los incrementos en las pólizas derivados de ajustes fiscales representan un obstáculo adicional. A ello se suman los retos de burocracia, carga administrativa y falta de innovación en los procesos de atención médica que terminan afectando tanto a las personas como a la productividad. En este contexto, resulta fundamental que las decisiones de política pública se basen en evidencia y fortalezcan aquello que ya no funciona. Por ejemplo, respaldamos la decisión del gobierno del estado de no sumarse al esquema de IMSS Bienestar, ya que los datos muestran que los servicios de salud estatales cuentan con una mejor evaluación por parte de las y los usuarios, lo que hace necesario consolidar este modelo y seguirlo mejorando. Finalmente, desde Coparmex reiteramos nuestra postura y nuestro compromiso a impulsar decisiones responsables basadas en datos y en la evaluación permanente para fortalecer el sistema de salud estatal y garantizar servicios de calidad para las personas trabajadoras y sus familias. Presidente de Coparmex Jalisco. Ahora escuchamos a Gabriela Vázquez, decana de la región Centro-Occidente de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey en Guadalajara, quien presentará la metodología y resultados por dimensiones. Muchas gracias y muchas gracias por las palabras, presidente. Bueno, es un pequeño recordatorio de lo que hemos estado haciendo en el monitoreo en la primera fase de pues desde su primera edición lo que buscamos es ofrecer una lectura integral con datos claros, cuantitativos, y para reconocer los avances y los desafíos que aún tenemos en materia de salud en el estado de Jalisco. Los objetivos, pues comenzamos en el 2023 a corto plazo planteándonos realizar el primer diagnóstico del sistema de Jalisco, construyendo indicadores clave y detectando las brechas que podíamos tener en la información que podíamos accesar. Para este año, allá a mediano plazo, estamos buscando crear un micrositio para acceder de manera fácil, concreta y transparente a la información que se tenga de los indicadores de salud que hemos estado generando, que esté a disposición del público. Y para 2030, pues queremos tener un seguimiento ya sistemático, una articulación también con los actores claves importantes que tengan pertinencia en nuestra entidad, pues para hacer recomendaciones ya a nivel de política pública y pues que sigamos teniendo un acceso justo a lo que son servicios de salud dignos. Nuestro método pues es un diagnóstico integral multisectorial que busca evaluar el sistema de salud y combinamos también un análisis cuantitativo riguroso con, pues en este caso, asociándonos también con actores clave. Nuestro objetivo pues es ofrecer una lectura integral desde la evidencia para reconocer lo que hemos estado viviendo en el materia de salud. El tablero, pues como ya lo comentamos previamente, está compuesto por 55 indicadores ya comparados con Ciudad de México, Nuevo León y Chiapas. Y ahorita hablaré un poquito más a detalle de las 5 dimensiones. A su vez, en esta segunda etapa tuvimos una actividad muy interesante que fueron las mesas de diálogo. Esto es realmente el por qué estamos haciendo esto, ¿no? Y fueron sesiones deliberadas con 3 grupos estratégicos o protagonistas clave que lo que buscábamos es tener sus perspectivas, su experiencia y sus propuestas que se complementaran y a su vez sumaran, ¿no?, a lo que estábamos buscando en el diagnóstico de la salud en Jalisco. Estos 3 actores, esos 3 grupos fueron instituciones de salud pública, IMSS, ISSSTE y Secretaría de Salud, sector empresarial, lo que es la parte de recursos humanos, aquí afiliados a Coparmex, así como médicos laborales y la perspectiva académica, en este caso invitando a académicos de la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Guadalajara y el Tecnológico de Monterrey. Las 5 dimensiones que estuvimos analizando son la estructura del sistema, infraestructura, personal médico, capacidad instalada, acceso y cobertura, población que es derechohabiente, uso de servicios y seguros privados, atención y servicios, la calidad con la que se percibe que se está recibiendo este servicio,
y servicios otorgados en las campañas de promoción y prevención. También medimos lo que es una parte importante, que es la carga de enfermedad, que es justamente el impacto que tiene o la carga y el estrés que se somete al sistema de salud por todos los padecimientos crónicos o enfermedades no transmisibles que está sufriendo la población a nivel estatal. Y quinto, el presupuesto y financiamiento, que es el gasto público total y gasto per cápita, y también importantemente, ya lo habíamos mencionado, el gasto de bolsillo que tiene que solventar las familias o las personas. Bueno, viéndonos a la parte de dimensión y estructura del sistema, pues vamos a ver un poquito la tasa de hospitales públicos por cada 100,000 habitantes del estado de Jalisco. Vamos a ver que la red hospitalaria se ha estado expandiendo en comparación del 2023 y el 2024, pero, y bueno, en este caso, en primer nivel de atención, que es la base de lo que es el sistema de salud de México, pues vemos que la entidad de Jalisco pues sí tiene el indicador es mucho más elevado, mucho más alto que lo que podemos ver en Ciudad de México o Nuevo León. Pero ya empezamos a notar algunas diferencias, particularmente ya en segundo nivel y tercer nivel de atención, que ya son niveles de mayor especialización en los tratamientos que pues, se pueden estar resolviendo. Particularmente, pues la capital de nuestro país tiene mayor concentración de hospitales de tercer nivel, esto por la fragmentación y por el diseño centralista del acceso a institutos especializados con los institutos nacionales de salud que se encuentran en la Ciudad de México. Bueno, tenemos también la tasa de hospitales públicos por 100,000 habitantes, y ahora más que nada nos movimos la mirada hacia el interior de nuestra entidad federativa, viendo nuevamente que tenemos mucho mayor tasa de lo que son primer nivel de atención, concentrados pues principalmente, lo vimos en 5 regiones que son los que concentran el mayor número de población en Jalisco. Y podemos ver que sí tenemos una excelente cobertura en todo lo que es la parte de Puerto Vallarta o la costa norte. Ya en la parte de segundo y tercer nivel vemos un comportamiento muy parecido a lo que es a nivel nacional. Vamos a ver que segundo nivel se concentra en ciudades mucho mayor pobladas, por ejemplo Puerto Vallarta y la capital de la entidad federativa, en este caso el municipio de Guadalajara, del área metropolitana de Guadalajara. Y el tercer nivel, ese sí está principalmente concentrado en lo que es la cabecera. Muy bien. En cuanto a la tasa de centros de salud por cada 100,000 habitantes, que como comentamos es una parte primordial para la prevención y promoción y detección oportuna de enfermedades en la población, vamos a tener que del 23 al 24 se mantuvo la tasa que habíamos estado observando, excepto en el municipio de Tlaquepaque, probablemente alguna redistribución que haya ocurrido en esa municipalidad. Vamos a ver que sí tenemos más infraestructura, más servicios. Vamos a ver que también hay un aumento en la demanda de estos servicios por parte de la población. Esto fue pues, prácticamente de un 44.4%, particularmente fueron de 56 a 78.7 millones de servicios otorgados del 23 al 24. Y aquí es una parte importante, ¿quién brinda estos servicios? Los médicos o el personal de salud que está frente en la atención médica o de enfermería. Vamos a ver que también hay indicadores de la organización de la OCDE, en este caso que pues sugieren un número estándar o ideal para poder cubrir lo que es la demanda sanitaria. La recomendación de médicos es de tener 3.5 por cada 1,000 personas, y en este caso tenemos, pues en Ciudad de México se concentran 1.2 médicos por cada 1,000 personas, Jalisco 0.5 y Nuevo León 0.22. Esto nos da un reflejo pues de una necesidad de mayor personal especializado en la atención pues, de padecimientos de salud. Vamos a ver que también muy probablemente, lo vamos a revisar, estén concentrados principalmente en las cabeceras municipales o en áreas metropolitanas numerosas. Y también una tasa importante es el personal de enfermería. También Ciudad de México, en este caso la recomendación de la OCDE son 9.2 enfermeras por cada 1,000 habitantes o enfermeros. Y en este caso pues tenemos Ciudad de México con 2.25, Jalisco con 1.23 y Nuevo León con 0.73. Prácticamente doblándonos la Ciudad de México. También recordando que es también la capital del país, concentra la mayor cantidad de instituciones de salud de México. Y bueno, la infraestructura hospitalera, como vamos a ver, pues se encuentra como ya no es tanta sorpresa, pues se encuentran las camas sensibles o las áreas de hospitalización, la mayor cantidad de estas se encuentran en la capital del país y podemos, siguiendo después Jalisco, después Chiapas y luego Nuevo León.
Y en el área metropolitana de Guadalajara, el municipio de Guadalajara justamente es quien concentra la mayor cantidad de estas camas sensibles o horas de hospitalización. Nuevamente, pues también por el número de hospitales o el tamaño de los hospitales que se encuentran en este municipio. Vamos a ver un poco también la dimensión de atención y servicios, qué es lo que está percibiendo los usuarios del sistema de salud aquí en el área metropolitana de Guadalajara, y nos concentramos principalmente en lo que es IMSS, ISSSTE, SEDENA y Pemex, y pues viendo la comparativa en 3 puntos, el del 2016, 2022 y 2024, en una escala que va siendo el 1, que sería una percepción de muy mala del servicio, a número 5, que es una percepción muy buena. Y en este caso, pues vemos una situación que se está comportando a partir de la pandemia en cuanto a IMSS, ISSSTE, SEDENA y Pemex en una baja percepción, una tendencia hacia la baja en la percepción de los derechohabientes del servicio que se les están ofreciendo, los que se están teniendo o están experimentando. Siendo así muy gratificante por la parte de los servicios municipales o los centros de salud, que es la primera línea de batalla o el primer frente en el cual nos encontramos con el sistema de salud en México, pues vemos que los usuarios lo perciben como una muy buena atención la que tienen en esos lugares, y particularmente pues la atención que reciben del personal es bastante buena. Esa es la percepción de los usuarios. En cuanto a la dimensión y acceso y cobertura, vamos a ver que pues tenemos una cobertura pública que no ha estado creciendo a la misma velocidad que la demanda que tiene la población. Y esto va a seguir o va a continuar ocurriendo. Vamos a ver ahorita más adelante el por qué. Bueno, vamos a ver también una situación importante. La cobertura, al no tener una cobertura o por derechohabiencia universal, pues las personas tienen que recurrir a un gasto de bolsillo, por ejemplo, el uso de consultorios de farmacias, que esta ha sido una tendencia a la alza desde el 2018. Y pues pueden ser diferentes situaciones, particularmente pienso una de mis hipótesis es pues una fácil acceso. Pues vas caminando y aquí hay una farmacia, ¿no? Y el centro de salud a lo mejor te queda más lejos. Muy bien. Y en cuanto a la población con seguro de gastos médicos mayores, pues se concentra particularmente 62.6% en la Ciudad de México, 30% prácticamente en Nuevo León y solamente el 10% en Jalisco. Y bueno, aunque el uso también de servicios de salud privados aumenta, pues vemos que también la proporción en la cual las personas aseguradas con seguros de gastos médicos mayores pues no ha aumentado a la misma tasa que en las otras dos ciudades. En cuanto a la carga de enfermedad, este es justamente donde tenemos que concentrar mucho de nuestra atención para solventar mucho del estrés que tiene el sistema de salud en nuestro país y particularmente lo que buscamos aquí en Jalisco. Vemos pues que las tasas de defunción por diabetes mellitus continúan aumentando, en este caso pues 64.3 es lo que tenemos por cada 100,000 habitantes de la última cifra reportada, aunque por el promedio nacional es el 85.1, pero bueno, esta cifra no nos deja tranquilos, yo creo que a nadie que estemos en el área de salud. Y también una parte importante, ¿qué padecimientos crónicos está reportando las personas? Vemos que el 20% prácticamente, 1 de cada 5 jaliscienses reporta obesidad, hipertensión 17%, diabetes, enfermedad cardíaca, enfermedad pulmonar y cáncer. Estos pues obviamente van a generar una demanda de servicios y a su vez si no son atacados o atajados con políticas integrales, principalmente la situación de obesidad, pues derivará en complicaciones que afectarán pues lo que es la calidad de vida y la esperanza de vida de las personas. Vamos a ver que también la dimensión presupuestal, el presupuesto ha estado creciendo, podemos ver la siguiente, pues prácticamente hay un histórico de 39.8 mil millones de pesos que se invirtieron en el 2024, pero a pesar de este aumento, pues esto no se ha traducido en una mayor inversión per cápita, probablemente por el aumento en la demanda de los mismos servicios de salud. Pero bueno, podemos ver que en déficit pues tenemos en términos relativos el gasto per cápita sin seguridad social del 2024, pues se concentra principalmente nuevamente en la Ciudad de México con 14,000 pesos por persona, y las otras 3 entidades que estuvimos comparando con nosotros, Chiapas y Nuevo León, tienen una cifra similar, nomás siendo Jalisco la que tiene la cifra más baja. Y bueno, con la parte con seguridad social, nuevamente Ciudad de México se lleva, en ese caso, la mayor inversión que se da en las personas, en este caso 12,000 pesos, también nuevamente probablemente sea un reflejo del tipo de especialización o el tipo de atención que está concentrada en la capital del país. Y siguiendo después de esto la parte de Chiapas, después Nuevo León y después Jalisco.
entre las 4 entidades. Y bueno, en este momento le voy a pasar la palabra a la doctora Azucena Rojas para que nos platique pues la parte o la carnita, en este caso, de esta segunda entrega, que es justamente la gestión y la mecánica de las mesas de diálogo. Muchas gracias Gaby, muchas gracias a todas y todos por estar aquí acompañándonos. Quiero también aprovechar para agradecer al equipo que se formó y que ya casi cumplimos 2 años de trabajo. La verdad es que es un gusto siempre trabajar con todas y todos, muchas gracias. Y en particular, pues avanzamos en este año agregando las mesas de diálogo, ¿no? Que nos parece muy importante no solamente entender el qué, sino también los porqués y hacia dónde, por qué nos explicamos los resultados. Hicimos 3 mesas de salud el 9 de octubre del 2025 con una excelente convocatoria, aproximadamente 25 personas fueron las que se congregaron y nos dividimos en una mesa de instituciones de salud pública. Por otro lado, la mesa empresarial, en donde teníamos a las personas de recursos humanos, a médicos contratados por las empresas y finalmente por la academia, que como ya lo mencionaba la doctora Gaby, tuvimos académicos tanto de la UDG como de la UAG como del TEC de Monterrey. Siguiente, por favor. Algo que nos pareció sorprendente es que hay consensos muy importantes dentro de estas 3 mesas, hubo consensos que nos hablan de dónde podemos reforzar las ventajas y las fortalezas que tenemos en nuestro sistema de salud en Jalisco. Principalmente vimos que una de las fortalezas que más salió es el tema del capital humano y la capacidad profesional. Entonces veíamos que obviamente hay una demanda todavía mucho mayor la que se necesita, pero sí es un reconocimiento a todo el sector salud que atiende a las personas actualmente, que lo hace con un gran compromiso, con un gran atención y capacidad, ahora sí que en aumento. Hablamos de ese compromiso, hablamos de que a pesar de las limitaciones ahí están para atender y también la parte que se menciona de el factor que tenemos universidades en Jalisco que forman a este personal y que deberíamos de seguir impulsando el aumento de estos programas, el cuidado de los programas académicos para seguir impulsando a nuestro sistema de salud a través de aumentar la oferta de más personas encargadas y mantener esa calidad que tienen. ¿Qué otra cosa se destacó? Ya lo mencionaban al inicio de la mesa, el tema de la estructura y la autonomía del sistema estatal. Es algo que no sucede en la mayoría de los estados. Jalisco lo ha mantenido, es una apuesta fuerte. Este año en el presupuesto se ve un aumento sustancial en el presupuesto para salud aquí en Jalisco. Es, digamos, de los segundos, tercer lugar, el sector que más presupuesto se le otorgó. Entonces, bueno, eso es algo que se reconoce como en la entidad. Hay independencia, hay una facilidad para trabajar y se ve como positiva esta no afiliación y digamos, alejamiento un tanto de la centralidad hacia el centro de la ciudad, bueno, el centro del país. La siguiente fortaleza es este tema de vinculación y recursos externos. A mí me parece que el monitoreo de salud es prueba de esa fortaleza, ¿no? En donde es fácil y es abierto el diálogo entre gobierno, academia y por supuesto el sector empresarial. Entonces también se vio, ¿no? Hay un involucramiento de todos estos actores en la creación de políticas, en el poder abrir también las puertas de nuestras empresas, de nuestros lugares, para ver cómo estamos, para medir y a partir de esa medición poder buscar mejores políticas públicas a través del consenso, el diálogo, el respeto. Entonces, esto se vio como algo muy bueno y también el tema de la salud preventiva. Ya lo veíamos, hay todavía muchos temas de enfermedades crónicas y se estableció que es muy importante hablar en la prevención de estas enfermedades y también del sistema de la salud mental. ¿Cuáles son los retos críticos? Pues obviamente ya hablábamos también de esa sobresaturación, tiempos de espera y brechas de acceso. Vemos que realmente la demanda es mucho mayor que la oferta que tenemos, entonces tendríamos que trabajar en impulsar y aumentar esa oferta de médicas, de enfermeros. Por otro lado, pues el tema del financiamiento y el desabasto de insumos. Va a ser interesante ver cómo se observa este nuevo empuje que se le dio en el presupuesto estatal
al tema de salud, veamos si hace una diferencia y si siguen aumentando los datos que vimos ya en el 2024, eso va a ser importante. Y luego también, pues que es importante hablar de la burocracia y los procesos administrativos que siguen siendo ineficientes, pero que bueno, creo que a través del diálogo se va a aumentar y vamos a trabajar por eficientar más todos estos procesos. Como resumen, los avances más relevantes que vimos en la parte cuantitativa es que pues, seguimos viendo estas brechas persistentes, principalmente en la oferta y atención, ¿no?, de médicos per cápita, enfermeras per cápita, tiempos de atención, pero también creo que hemos visto que hay avances, eso es positivo. Por otro lado, vemos un desplazamiento y un uso del sector privado, principalmente de los consultorios en farmacias, es algo que sigue creciendo y que la carga en enfermedad se sigue manteniendo y tenemos que seguir trabajando en la prevención de las mismas, como les decía, incluyendo la parte de salud mental, que no le hemos puesto todavía en nuestros indicadores, pero la vamos a agregar a partir de lo que hallamos en las mesas de trabajo. ¿Cuál es nuestra agenda de fortalecimiento que nos vamos a poner para el siguiente año? Con 4 ejes estratégicos vamos a trabajar. Por un lado, seguir con esta descentralización y este fortalecimiento de la atención regional, no solamente nosotros siendo un ejemplo de eso a nivel estatal, sino también ya lo veíamos en las 5 zonas, tratar de ir reforzando las zonas que tienen mayores carencias. Por otro lado, modernizar la gestión y la gobernanza. Aquí hemos hablado de digitalización, del uso de la inteligencia artificial para eficientar los procesos. Creo que ahora contamos con esa gran herramienta, hay que trabajarla y aprender a trabajarla muy bien. Por otro lado, seguir fomentando esa colaboración y esa corresponsabilidad. Sabemos que la salud es algo que nos importa a todas y todos en todos los sectores, entonces queremos seguir invitando a más actores a seguirnos sumando para encontrar mayores eficiencias, mayores recursos y la mejora en la calidad que siga siendo de excelencia continua. Y finalmente, pues priorizar, como ya les decía, el tema del capital humano y la salud mental, que creo que es algo que ya no podemos evitar. Noticias salen todos los días de que es algo que está ahí cada vez en aumento, entonces creo que es un enfoque que tendríamos que darle a nuestra siguiente medición y vamos a trabajar en ello. Muchas gracias y bueno, con esto terminamos la presentación de los datos. Agradecemos a Azucena Rojas Parra, decana regional de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey, por su mensaje. Cedemos ahora el uso de la voz a Jorge Rocha, director general del TEC de Monterrey, Campus Guadalajara. Muy buena tarde, un gusto estar aquí con ustedes. Raúl, Augusto, para Gaby, para Azucena y para un servidor, es un honor estar en esta mesa de presentación de un proyecto de colaboración tan importante. Quiero dar la más cordial bienvenida a los integrantes de la prensa, a los invitados especiales que nos acompañan esta tarde. Sin duda, el trabajar en equipo, de forma colaborativa y de forma sostenida, a partir de una invitación que recibimos como TEC de Monterrey en 2023, es muy representativo, pero también es muy importante. Y es muy importante porque la única forma en que la salud en Jalisco va a avanzar y va a continuar un desplazamiento es cuando justamente la academia, el sector empresarial, la sociedad civil y el gobierno trabajemos juntos, trabajemos con objetivos comunes y pongamos metas de ir mejorando algunos de los indicadores que se presentan como reto y que hace un rato, a través de la metodología y a través de estos resultados, podemos observar. Este es un segundo esfuerzo muy puntual que nos permite presentar un monitoreo del estado de la salud en el estado de Jalisco y con resultados muy concretos en nuestro sistema de salud, con logros, con avances, pero también con ciertos retos y oportunidades dentro del mismo. Hoy contamos con un sistema de monitoreo muy sólido, basado en evidencia y en un procedimiento comprobado, de tal manera que esto nos permite, con evidencia y alineado a los estándares de la Organización Mundial de la Salud, entregar resultados a través de la realización de mesas de trabajo conjuntas y de un estudio de los datos de forma analítica y concreta. Este monitoreo no solo nos va a decir en qué estamos bien,
sino también nos enfoca a qué tenemos que entender y por qué estamos ahí. Ejemplo, en 2024 nos acaban de comentar, aumentó el número de hospitales por cada 100,000 habitantes en Jalisco, en todos los niveles de atención. Pero también en Jalisco se mantiene una tasa de hospitales de primer y segundo nivel superior a los que existen en la Ciudad de México y en el estado de Nuevo León. También podemos corroborar que la mejora de la atención en los centros de salud municipales reflejan avances reales percibidos por la ciudadanía. Y esto es la percepción que comprobamos a través del ciudadano usuario de los servicios. También encontramos una data importante en relación al crecimiento del servicio de consultorios médicos en farmacias, confirmando que la demanda de atención médica sigue en aumento. Como TEC de Monterrey, un tema relevante que encontramos en la formación de los futuros médicos y del presente en el desarrollo formativo de ellos es justamente el enfoque a la prevención, y con dos retos principales. Vemos en la obesidad y en las enfermedades cardiovasculares continúan siendo prevalentes en Jalisco, por lo tanto, los retos particulares sería enfocarnos en ellos. Estamos convencidos también como Tecnológico Monterrey que hay que invertir en la prevención, ya que hoy es la forma más redituable y efectiva de proteger la salud del mañana. Hace un rato Azucena nos platicaba el proceso que se siguió para conformar estas mesas de trabajo. Y evidentemente el diálogo claro que Jalisco genera destaca por su capital humano y por su capacidad profesional para construir en conjunto y fortalecer el sector de salud. Estamos convencidos que la participación de las universidades es clave, ya que la formación de profesionales de la salud y la generación de conocimiento basado en innovación podrá resolver algunas de estas problemáticas. Por supuesto, también confiamos en que el proceso a través de este monitoreo nos va a dar capacidades institucionales a nivel estatal para mejorar el sistema de salud. Estamos convencidos también que la autonomía y la estructura del sistema estatal de salud son fortalezas que debemos seguir consolidando. Y quisiéramos resaltar la vinculación entre universidades, sector privado, sector civil, como una condición necesaria para avanzar. La colaboración promueve transparencia, promueve rendición de cuentas y mayor confianza en las instituciones. Un sistema sólido y fuerte se construye con evidencia, con diálogo y con responsabilidad compartida. Por lo tanto, la invitación que hacemos desde este monitoreo es que más actores pueden y deben sumarse a este esfuerzo. Y cuando ponemos la ciencia, el conocimiento al servicio de la ciudadanía, sin duda fortalecemos. Y hoy particularmente la intencionalidad es fortalecer el sistema de salud. Muy buenas tardes. Agradecemos las palabras de Jorge Rocha, director general del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Y ahora invitamos a Augusto Chacón, director de Jalisco Como Vamos, a dar su mensaje. Gracias, buenas tardes. Es emocionante estar aquí con el TEC de Monterrey, con Coparmex, Jalisco Como Vamos y los medios de comunicación. Cuando Coparmex nos propuso, recién Raúl Flores había tomado su cargo aquí, ¿por qué no revisamos el sistema de salud en Jalisco? Dado que tiene una afectación, la buena o el buen o mal funcionamiento del sistema de salud tiene una afectación en el trabajo de las empresas. Y si las empresas se ven afectadas, el empleo se ve afectado, la calidad de vida, por supuesto, se ve afectada, aceptamos. Y el agrado con el que el TEC de Monterrey se sumó es emocionante. Y aquí
está dicho casi todo. Raúl aportó corresponsabilidad y de eso se trata. Somos corresponsables. Y de controles democráticos. En una época en la que se están cancelando todos los controles democráticos que los movimientos o la intervención de los ciudadanos crearon en el país, estos controles democráticos que no solo tienen que ver con los 3 logotipos que están en este programa, sino con ustedes, los medios de comunicación, valiéndonos de la información, de las evidencias, de los datos científicos, podemos activar al sistema político para que el sistema de salud funcione, al sistema empresarial para que el sistema de salud sea mejor, a la academia para que el sistema de salud sea mejor. Controles. No se trata de sancionar públicamente lo que no está saliendo bien, se trata de decir, en esto podemos y debemos mejorar. Fue emocionante en las mesas, en el estudio cualitativo que se hizo de este monitoreo, ver la cantidad de coincidencias entre quienes atienden la salud desde las empresas, entre la academia y quienes atienden la salud en las clínicas, en los hospitales, en los servicios médicos municipales. Sí, que Jalisco no se una al movimiento nacional para pasar sus servicios de salud al IMSS Bienestar. La condición es que aquí sea mejor. Y ya lo va haciendo. Por lo pronto en la infraestructura nos estamos quedando rezagados en cuanto al personal, las plazas, las condiciones laborales del personal. Y me parece que con responsabilidad eso lo podemos subsanar. Pero si bien es deseable que no nos unamos al sistema del IMSS Bienestar, y ahí Jalisco innova, ¿cómo vamos a innovar para decirnos lo que está bien y lo que está mal? Porque no solo basta señalar, insisto, la palabra es corresponsabilidad. ¿Para qué señalamos que algo no está bien? Para que cambie, para que mejore. Y así después de señalarlo hay que darle seguimiento para mejorar. Aquí además hay propuestas y esa es la invitación. Jalisco se distingue en el sistema de salud, para nuestra sorpresa, y lo dijimos en la anterior presentación, estamos mejor que Nuevo León en muchas cosas, en algunas cosas mejor que Ciudad de México. La concentración centralista provoca que los grandes hospitales, cancerología, el de niñez, el de nutrición, estén en la Ciudad de México. Pues tenemos que aspirar a eso y no replicar el modelo, ya lo dijo Gaby. El área metropolitana de Guadalajara concentra los más altos servicios de salud y el resto de las áreas no, de las áreas metropolitanas o los municipios más pequeños. También tenemos que luchar por eso. Así que distingamos a Jalisco porque somos capaces de decirnos las cosas, porque somos capaces de señalar la responsabilidad de cada quien y hacerlo mucho mejor. Es un privilegio este sistema, este monitoreo al sistema de salud y la invitación a que seamos parte todos de monitorear el sistema de salud. Los números son fríos, las evidencias también son frías. De pronto parte el corazón pasar, por ejemplo, por San Felipe y ver la clínica 45, afuera de la clínica 45, rebasadas las banquetas, no cabe la gente, está en condiciones muy lamentables. Igual sucede acá muy cerca también en la clínica 89. Eso es lo que tenemos que cambiar. Hacia allá debemos irnos, solo decir esto está mal, esto está bien, esto subió un punto, bajó un punto. ¿Qué está sucediendo en la realidad? Y para allá va el monitoreo del sistema de salud, para que las personas sientan que un grupo de instituciones, los medios de comunicación, le echemos una mirada al sistema de salud, es para que la atención de una en una, de uno en uno, sea diferente, sea mejor y sobre todo que empecemos a una prevención en la salud que nos va a ahorrar muchísimo dinero, que le va a quitar estrés al sistema de salud y esa campaña no puede cesar. Por último, tenemos un ejemplo muy claro con lo que nos está pasando con el sarampión. Es imprescindible la participación de los servicios médicos municipales también, porque vacunar en 25 manzanas donde se detecta un caso implica una movilización que mete mucho más estrés al sistema de salud. Y entonces empezamos a extrañar las plazas que no tenemos, los contratos que cancelamos, la falta de presupuesto. La pandemia de COVID sorprendió a todo el mundo, no solo a México, con que habíamos mantenido estos sistemas en el mínimo necesario. Y cuando aparece una pandemia nos damos cuenta de todo lo que dejamos pendiente. Prevengamos,
dispongamos el sistema para los momentos de crisis y también dispongámoslos permanentemente para elevar la calidad de vida, la expectativa de vida de las personas en Jalisco. Y la convocatoria es que este monitoreo, todos y todas ustedes sean parte de este monitoreo para que cambie, no para señalar únicamente. Gracias a Coparmex, gracias por supuesto al TEC de Monterrey, al equipo que ya ha trabajado 2 años, Fabiola Garibaldi, Esther Soto, Azucena, Gaby y todos los que están atrás, el equipo de Coparmex, Jonathan que está por aquí. Eso es lo que Jalisco puede hacer, en eso se distingue. No solo demos el golpe de autoridad diciendo no queremos, tenemos que decir no queremos por esto, porque somos capaces de hacer esto con nosotros, con nuestra gente, con nuestro presupuesto, corresponsablemente. Muchas gracias y felicidades a todo el equipo que nos ha llevado a este punto. Agradecemos las palabras de Augusto Chacón, director de Jalisco, ¿Cómo vamos? Ahora abrimos un espacio para las preguntas de los medios de comunicación que nos acompañan, agradeciéndoles levantar su mano para hacer entrega del micrófono. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Jorge Velasco, El Informador, ¿cómo están? Tengo una precisión, nada más a ver si me pueden dar la información. Dice que en el 2004 el 19.7% de los habitantes del área metropolitana de Guadalajara, es decir, casi 1 de cada 5 personas recurrió a los servicios médicos. No sé si tienen el dato anterior para ver en cuánto se incrementó. Y una pregunta adicional es, ¿están gastando más los jaliscienses? ¿Qué tanto implica esto para las empresas y para los trabajadores? Presidente, si me puede dar una opinión sobre el gasto que se ha incrementado de los jaliscienses y de los trabajadores para su atención en la salud. Muchas gracias. Ese dato, Jorge, lo obtuvimos de nuestra encuesta. Le preguntamos a la gente dónde se atiende y eso resultó. Área metropolitana de Guadalajara, 1 de cada 5, ya lo decía Gaby, se atiende en médicos de farmacia. Tenemos sí la pregunta anterior, ¿cuándo lo comenzamos a preguntar? ¿En el 18? ¿En 2018? ¿Perdón? No, hasta ese dato es cuando lo comenzamos a preguntar, cuando vimos que el fenómeno se incrementaba. Pero 1 de cada 5, que es muy alto, no hay uno previo. No, digo, de parte de la fuente de la que nos valemos, que es la encuesta de calidad de vida de Jalisco, ¿Cómo vamos? Y respecto a la afectación que tiene, bueno, pues esto tiene una afectación en los bolsillos de todas las familias. Aquí hay que diferenciar entre las empresas y las personas que forman parte de la formalidad, que deben de tener acceso a los servicios que proporciona el Estado. Y en una buena parte no están teniendo este acceso. Y las que forman parte de la informalidad, bueno, pues ellos acuden principalmente a este tipo de servicios, a las farmacias, que cada vez son más comunes que la gente acuda, ¿no? Y esto obviamente tiene un incremento en los costos médicos dentro de las familias. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alejandro Trujillo, Creative Minds. Mi pregunta es, ¿cuál es la enfermedad más incapacitante que ustedes han avisorado en las empresas? Y si la atención también psicológica de la que también estaban mencionando, que está haciendo también el sector empresarial para poder apoyar a los trabajadores en cuadros de estrés o en algunos cuadros que se les puedan presentar. Bueno, definitivamente las que se catalogan como enfermedades catastróficas, por ejemplo, en el caso de aparición de alguna enfermedad oncológica, cáncer, prácticamente sería una situación que se afectaría grandemente lo que es la calidad de vida, supervivencia y toda la red de apoyo que sostiene a una persona con ese tipo, que vive con esta enfermedad. Una de las también a largo plazo pues es la aparición de diabetes mellitus en una persona relativamente joven, porque esto nos da mayor oportunidad a la aparición de complicaciones que requerirán apoyo hospitalario y atención médica a lo largo pues de un periodo extendido y una incapacidad o una incapacidad previa, temprana, para dejar de ser productivos en esta situación, impactando directamente pues al entorno de la persona afectada. Y con las complicaciones de diabetes hablamos de amputaciones, insuficiencia renal, de discapacidad visual.
podríamos decir que son esas dos, cáncer y diabetes. En el mismo sentido, el tema de diabetes, y aquí hay que poner sobre la mesa, hay enfermedades que se pueden prevenir. Un tema, una muy específica es la diabetes tipo 2, que ocasiona puede ocasionar daños renales y algún otro tipo de enfermedades. La obesidad, que también la vimos como una de las causas, bueno, es donde puede desde el sector empresarial hacerse mucho en temas preventivos, y en eso hemos estado trabajando, en concientizar a través de los departamentos de recursos humanos, en trabajar precisamente en estos en hacer exámenes de sangre, donde pueden detectar muy a tiempo una actividad de glucosa elevada, y eso puede prevenir temas tan sencillos como la obesidad. Ocasiona a largo plazo diabetes. Entonces, hay cosas, e hipertensión, hay cosas que se pueden hacer desde la empresa que hemos estado trabajando, y por eso es muy importante tener esta información para poder trabajar en ese sentido. Y qué bueno que mencionas lo de la salud mental. Sin duda es un problema creciente, lo detectamos nosotros en nuestra encuesta. Ya se ha señalado que el Instituto Mexicano del Seguro Social ni siquiera tiene psiquiatras suficientes para atender la demanda, y ya no psiquiatras, psicólogos suficientes, y es algo que el sistema de salud de Jalisco debe implementar. Lo están haciendo las universidades entre los jóvenes, las empresas, algunas están recurriendo a darle apoyo a las personas porque es tan incapacitante como un cáncer o como una diabetes, pero sin duda es un déficit que tenemos en la concepción del sistema de salud, también por un asunto cultural. No es sencillo que las personas reconozcan que tienen un problema y que necesitan ir al psiquiatra porque hay prejuicios o necesitan revisarse con un psicólogo, pero es un problema que tenemos actualmente en la sociedad, no solo México, en todo el mundo, y tendremos que poner al sistema de salud al corriente en los temas de salud mental. Gracias, Alfonso Gómez. No sé si dentro de las tripas del monitoreo se puede detectar en el diagnóstico el tipo de retos o de padecimientos en términos generacionales. Evidentemente las personas adultas mayores han de tener un perfil con respecto a los de la primera infancia o a los infantes, ¿no? Es una pregunta. Segundo, queda muy claro el tema monitoreo, y creo lo señalaba Chacón, que el tema del monitoreo es fundamental en cualquier sociedad. La pregunta es, de este monitoreo, ¿ustedes se plantean derivar recomendaciones de políticas públicas en materia de salud de manera específica? Porque creo que eso podría cerrar el círculo, y además porque a mí me preocupa. El otro día escuchaba al director del IMSS Nacional haciendo las proyecciones de cuántas camas, millones de camas en todo el país vamos a tener los próximos años. Entonces mi reflexión era, ¿hablas de camas? Quiere decir que la política es reactiva y estaremos hablando del futuro millones de enfermos. Entonces creo que vincular el monitoreo con propuestas, recomendaciones de política pública cambiaría la orientación, ya no tanto las camas, sino prevención. Muchas gracias. Pues si yo contesto la primera. Bueno, la parte de cómo no nos metimos a tanto la parte de los grupos etarios, en cómo se están comportando, pero lo que sí, y eso es por conocimiento, pues en la parte de materia de salud pública, continuamos siendo la primera causa de mortalidad en México, pues enfermedades cardiovasculares, infarto al miocardio, complicaciones de diabetes mellitus, cáncer, ¿no? Son las principales en la población, obviamente, en este caso de la tercera edad, ¿no? Pero lo que sí estamos viendo también, y justamente como algunas de las políticas públicas que se han estado implementando, es la aparición ya muy temprana, estamos hablando ya de las infancias, de diabetes mellitus y de hipertensión. Entonces estamos hablando de niñas y niños en edad primaria que están presentando ya enfermedades crónico-degenerativas o un síndrome metabólico. Y a una edad tan temprana, pues esto nos va a llevar pues, a tener complicaciones también de manera temprana.
Entonces, si las medidas de prevención, promoción de la salud, pues son vitales, ¿no? Que las continuemos. Y la parte de política pública la contestará acá. Antes de pasarle a Azucena, la política que seguimos en Jalisco Como Vamos y también Coparmex, Alfonso, es que los resultados se los vamos a presentar a las autoridades. Nuestra responsabilidad es que lo conozca la gente, que se lo apropie la gente y después ir en una evangelización para decir, esto se muestra, ¿qué hacemos? Y lo hacemos con nuestras encuestas, lo hacemos con qué has hecho alcalde, con qué has hecho gobernador, con Congreso, cómo vamos, ese es el mecanismo. Y de ahí derivar políticas públicas, sin duda, porque el monitoreo va a seguir y veremos si tuvo efecto o no aquello sobre lo que llamamos la atención. Sí, tiene que continuar hacia la reacción de las autoridades de los 3 niveles. En un principio se acercó la delegación del IMSS y conoce lo que estamos haciendo, así que tienen que conocer esto y como ven es simple, no tiene adjetivos, simplemente es la evidencia de lo que está ahí en el sistema de salud, pero sí, lo tienen que conocer las autoridades y alguien a quien se lo vamos a presentar de manera directa es al gobernador. En el mismo sentido, sí, la respuesta es sí. La intención es incidir en políticas públicas y se lo presentaremos a las autoridades, entre ellas al gobernador del estado, para que se tome en cuenta este estudio y se pueda dar un rumbo a todas estas políticas. Gracias. Pues la verdad es que justo la idea del monitoreo es seguir avanzando y encontrando huecos que nos permitan ir mejorando y impulsando políticas públicas. Algo que es de reconocerse es que este año en Jalisco se está invirtiendo aproximadamente el 11.29% de presupuesto en el sector salud, a diferencia de un 2.6% a nivel nacional. Eso obviamente nos da cabida a impulsar políticas públicas, porque el problema es que a nivel nacional el gasto es tan pequeño que pocas veces tenemos margen para entrarle a lo que no es reactivo, como mencionaba con el tema de camas. Entonces creo que aquí es un ejemplo de el aumentar esa banda, ¿no?, de atención en el presupuesto. O sea, eso nos demuestra que hay un interés y vamos a estar obviamente en comunicación con las autoridades para ver de qué manera se pueden impulsar políticas públicas que considero muy importantes, basadas en la prevención. Si bien no estamos en los números ideales en temas de enfermedades, sí estamos a la baja, o sea, no estamos por encima, por ejemplo, del promedio nacional en diabetes. Entonces creo que ahí tenemos una oportunidad importante para destinar recursos en temas de prevención, por supuesto, y también, como ya mencionaron, salud mental. Y un tercero que es muy importante, que creo que ahí también podemos trabajar en equipo todos los actores, es en el tema de la digitalización y el seguimiento de las personas, para que las personas también puedan tener un conocimiento de en dónde están, cómo poderse gestionar mejor, cómo acudir. Y ese es un gran reto, ¿no? Cuando hablamos de las farmacias o de los consultorios médicos, es grato saber que las personas tienen una opción. Sin embargo, tenemos que trabajar en que esa información, pues también la persona los pueda conocer y tener seguimiento y apropiarse de su propia salud y de cómo mejorar en el tiempo. Entonces, esperemos tener avances por ahí también. Muchas gracias. Buenos días, Carlos Carrizales de Imagen Televisión Guadalajara. Preguntar, hace un momento hablaban acerca de la atención a la salud mental y también a las enfermedades catastróficas. Sin embargo, uno de los temas que más está creciendo en la actualidad es la incapacidad por depresión. ¿De qué manera están tratando de abordar este tema para que no les llegue de momento o que como una avalancha? Bueno, vamos a dar un poquito como de trasfondo en la situación que tenemos, que yo creo que vamos a agregar al monitor de salud, es justamente los indicadores de atención en cuanto a salud mental. La Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico pues, nos da una recomendación de que tengamos 15 psiquiatras o profesionales de la salud mental, médicos o especializados en esta rama, por cada 100,000 habitantes. En México tenemos 3.6. Entonces nos falta como 5 veces la cantidad. Entonces ya de fondo tenemos una situación de escasez de personal de salud calificado para atender este tipo de patologías. A su vez, pues también tenemos a la parte que son psicólogos y trabajadores sociales. Una parte muy importante es voltear a ver a las juventudes y a la niñez.
qué es lo que está sucediendo en el entorno familiar, y creo que sí tiene un gran compromiso por parte, ¿no?, de lo que es la parte institucional junto con la parte privada, para estar volteando a ver qué es lo que sucede. Las universidades pues también tenemos un gran papel, que es la parte del fortalecimiento en la formación de ese tipo de recursos humanos. Hemos visto una tendencia a la alta en cuanto al ingreso a ese tipo de profesiones, ¿no?, justamente para atender por la demanda que tenemos en la población. Pero sí traemos una deuda en la formación de recursos, en este caso. Nuevamente también esos recursos especializados en salud mental están también concentrados en las capitales de nuestro país, también porque la especialización en esas ramas pues requiere de institutos de formación también muy especializados. Nuevamente volvemos a la centralización que tenemos de nuestros servicios. Entonces sí hay una parte y una corresponsabilidad que tenemos que hacer, la parte pública con la privada, para atacar esta problemática. Eder Saldaña, de Zona 3, preguntarle específicamente a la Coparmex, ¿qué tan lejos está el hecho de que puedan tener un servicio médico en algunas empresas que son grandes? Por ejemplo, decir por algo, el INEGI actualmente tiene pues ya un doctor ahí para atender, no pues de una atención especializada, pero sí para poder atender al trabajador y saber si es una cuestión incapacitante o algo para después llevarlo, ya sea en ambulancia o que acuda a pedir la incapacidad. ¿Por qué no pensar así como que se tienen en brigadas de protección civil algunas empresas, tener por lo menos alguna enfermera y que ellos los pueda derivar? Bueno, principalmente hay, y no quiero decir algunas, hay muchas empresas que tienen dentro de sus departamentos servicio médico, donde dan consultas médicas de temas menores. Esto principalmente en las grandes empresas, que son las que tienen mayores recursos que pueden asignar. Y digo, aquí recordarles a todos nosotros, a todos ustedes, Coparmex tiene socios que son desde MIPYMES, entidades muy pequeñas de 1 a 5 trabajadores, hasta grandes empresas. Bueno, son precisamente los grandes corporativos los que están en mayor posibilidad de ofrecer este tipo de prestaciones a sus colaboradores. Entonces, la respuesta es que sí tenemos socios que dan este apoyo a sus colaboradores. Obviamente no todos pueden hacerlo. Presidente, Fanny Soriano del periódico Mural, preguntarles, aprovechando la presencia también de la academia, preguntarles tanto en las empresas como en la academia, ¿qué protocolos o qué medidas se están implementando para el caso del sarampión? ¿Cómo se está haciendo? ¿Cómo lo están controlando? Aprovechando su presencia. Bueno, nosotros hemos estado haciendo un sondeo dentro de nuestros socios, no tenemos reportado ningún caso dentro de nuestros socios y bueno, la recomendación es estar alertas para evitar contagios y poder atenderlo a la mayor rapidez. Pero hasta el momento no tenemos reportado ningún caso. En cuanto a la parte de sarampión, hemos estado en comunicación muy estrecha con la Secretaría de Salud Jalisco. Justamente tenemos, por ejemplo, un compromiso institucional, ¿no?, para brindar también apoyo a la población en diferentes polos de lo que es la área metropolitana de Guadalajara, donde se están concentrando la mayoría de los casos. Y la próxima semana, por ejemplo, nosotros como institución educativa tendremos un macromódulo de vacunación. Entonces creo que sí es una parte importante, el compromiso de las instituciones educativas en todo lo que se pueda hacer la promoción y la prevención. En este caso también muy importante la evangelización y alfabetización de las madres y padres de familia, de la importancia de retomar la vacunación, que era un ejemplo de salud pública a nivel mundial en nuestro país. Hay que retomarlo y en este caso pues apoyar, ¿no?, en todo lo que se pueda, en las medidas y las indicaciones de la Secretaría de Salud Jalisco, que hasta el momento está haciendo un trabajo al pie de la letra de lo que se tiene que hacer en un brote de ese tipo. Yo por acá, presidente, preguntarte precisamente sobre ese tema. Ayer el cardenal de Guadalajara comentó que harían un llamado en las iglesias para que la gente vaya a vacunarse. En este caso, quiero preguntarte si en las empresas han visto la posibilidad de llevar también módulos de vacunación. Gracias. Bueno, lo que hemos estado monitoreando es precisamente si hay algún brote para poder actuar.
No tenemos contemplado en este momento llevar brigadas de vacunación. Normalmente las empresas no es un lugar, el sarampión atiende principalmente a niños. Entonces, población vulnerable, que son niños y adultos mayores a los que se les tiene. En el caso específico de las empresas, lo que estamos es monitoreando para ver si tenemos algún brote, poderlo atender de manera puntual.